Muy buenas tardes a todos y todas. La Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanza le da la más cordial bienvenida a nuestra última capacitación virtual del año 2021. Corresponde a la segunda parte de nuestra Ley de Presupuesto del Sector Público 2022. Los saluda Marieli Bruno, coordinadora de la Dirección de Articulación y Presupuesto Territorial, y hoy tendré a mi cargo la moderación del presente evento. En esta oportunidad, nuestra especialista en presupuesto público abordará los capítulos del 6º al 9º, además de las disposiciones finales y transitorias establecidas en la Ley 31-36-5, con el fin de que los 3 niveles de gobierno realicen una ejecución oportuna y eficaz. A continuación, doy la bienvenida a la doctora Nelly Guamaní, directora de la Dirección de Articulación y Presupuesto Territorial de la Dirección General de Presupuesto Público del MEF, para que brinde sus palabras de bienvenida. Buenas tardes, doctora Nelly. Adelante. Muchas gracias, Marieli, por la presentación. Bueno, para mí es un placer darles la bienvenida a todas y todos los representantes de los gobiernos regionales y locales que nos acompañan en esta capacitación. Esta segunda parte de la presente reunión virtual tiene por objetivo brindar las orientaciones necesarias sobre las disposiciones establecidas en materia de educación, atención de desastres y reconstrucción, agricultura y ciencia, tecnología e innovación, a cargo de nuestros especialistas de Conectamed. De esta manera, se busca que la mayoría de funcionarios de las áreas de presupuesto y demás sistemas administrativos de los gobiernos regionales y locales conozcan la norma a detalle para realizar una correcta ejecución del recurso financiero asignado y, sobre todo, mejorar la calidad del gasto público en beneficio de la población peruana. Espero que esta capacitación sea de mucho provecho para cada uno de ustedes y les permita realizar las acciones necesarias para realizar todas las actividades que ustedes desarrollan en el proceso presupuestario, ¿no? Entonces, desde la Dirección General de Presupuesto Público, estaremos muy satisfechos que la mayoría de gobiernos locales y regionales ejecuten los recursos de una manera correcta y eficiente. Muchas gracias a todas y todos por su participación y les deseo una excelente tarde y hasta una nueva oportunidad. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctora Nelly Guamaní. Ahora doy la bienvenida a nuestro expositor, José Arce Gonzalo, especialista en presupuesto público del Conectamed Tacna. Bienvenido, José. Adelante. Muchas gracias por la presentación, Marieli. Muy buenas tardes con cada uno de los funcionarios de las diversas entidades públicas que hoy nos acompañan. Es muy grato para mí poder estar al frente de ustedes a fin de poder presentar la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022, Ley 31365, en su segunda parte. Como es de conocimiento general, esta fue aprobada en el Congreso y posteriormente refrendada por el Poder Ejecutivo. Por tal motivo, a través de esta capacitación daremos cuenta de las principales disposiciones establecidas de ampliación general para los 3 niveles de gobierno, así como aquellas que están orientadas al cumplimiento por parte del gobierno regional y local. Esta presentación ha sido estructurada en 6 secciones. Como primer punto, recogeremos algunos artículos del capítulo 6 y el mismo que capítulo 6, disposiciones especiales en materia de educación, capítulo 7, disposiciones especiales en materia de atención de desastres y reconstrucción, capítulo 8, disposiciones especiales en ciencia y tecnología e innovación, capítulo 9, disposiciones especiales en materia de agricultura, disposiciones complementarias finales y disposiciones complementarias transitorias. Comencemos entonces. En la exposición de la segunda parte, esta importante ley corresponde al capítulo 6 referente a las disposiciones especiales en materia de educación. Mediante el artículo 46 de la Ley de Presupuesto referente a los compromisos de desempeño en materia de educación al Minedu,
Se ha autorizado efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional hasta por un monto de 130 millones a favor de las unidades ejecutoras de educación de gobiernos regionales. Estas transferencias financian los siguientes aspectos: financiamiento de las intervenciones priorizadas por Minedu, financiamiento de los bienes y servicios, equipamiento, acondicionamiento y mantenimiento de infraestructura de los programas presupuestales 090, a logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular 150, incremento en el acceso de la población a los servicios educativos públicos en la educación básica 106, el programa 107, el programa 147, 068, reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencia, así como acciones centrales. Precisar que estos recursos no incluyen el financiamiento de contrataciones de personal. Estas transferencias se realizan previo cumplimiento de compromisos de desempeño, así como también indicar que los compromisos de lineamientos y requisitos son definidos mediante resolución ministerial de Minedu, las cuales deben de estar relacionadas con las siguientes acciones: gestión oportuna de los recursos e insumos educativos que permiten una adecuada previsión del servicio educativo, generación de condiciones para la mejora de la calidad de enseñanza y del proceso formativo de los estudiantes que contribuyan a una mejor provisión del servicio educativo, fortalecimiento de servicios complementarios enfocados en la atención de necesidades de los estudiantes. Por último, indicar que lo indicado previamente son transferencias como máximo hasta el 31 de agosto del año 2022, mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Mediante el artículo 47 de la presente ley, referente a autorizaciones de Minedu para el financiamiento de acciones de los gobiernos regionales, se ha autorizado a efectuar modificaciones presupuestarias en los niveles hasta en el nivel institucional hasta por un monto de 691.502.062 a los gobiernos regionales, con el cual se debe financiar diversos conceptos, de los cuales solo citaremos algunos. Pago de remuneración íntegra mensual de los profesores, asignaciones temporales y demás derechos de la Ley 29.944, y el pago de diferencia de jornada. Pago de encargaturas correspondientes a asignaciones por jornada de trabajo adicional y asignaciones por cargo en el marco de la Ley 29.944. Pago por la asignación especial por prestar servicios en el BRAI, entre otros indicados en este artículo. Para tal efecto, las modificaciones presupuestales autorizadas se presentan ante el Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 2 de noviembre del 2022 y se publican mediante decreto supremo como máximo hasta el 26 de noviembre del 2022. Recordar que los recursos señalados no deben ser destinados a fines distintos a aquellos a los que hayan sido autorizados. Sobre las modificaciones presupuestarias a nivel institucional para el financiamiento de intervenciones y acciones pedagógicas señaladas en el artículo 48 de la presente ley, también se ha autorizado al Minedu para que pueda efectuar este tipo de modificaciones. Al respecto, se ha dispuesto que se puede modificar hasta 698.100.509 soles, el cual debe permitir financiar las intervenciones de acciones pedagógicas a cargo de los gobiernos regionales. Por ejemplo, la implementación de la jornada escolar completa de instituciones educativas públicas a nivel secundaria de educación básica regular, acompañamiento pedagógico de las instituciones educativas focalizadas en educación básica regular, implementación de la gestión del currículum, entre otros citados en el numeral 48.1. Las transferencias para el financiamiento de estas intervenciones se realizan de manera progresiva y en etapas como máximo hasta el 15 de septiembre del año 2022. Indicar que cada transferencia se efectúa en base a los resultados de la ejecución de los recursos asignados previamente. Manifestarles, señores funcionarios, que el artículo 61 de esta ley ha sido dictaminada en el incremento y otorgamiento de remuneraciones y asignaciones. Por tal efecto, se está exceptuando el Minedu de los gobiernos regionales de lo establecido en el artículo 6 del numeral 9.1 del artículo 9 de la presente ley,
para los siguientes incrementos que previamente deberán de ser aprobados mediante decreto supremo. La remuneración íntegra mensual de los profesores de la carrera pública magisterial de la ley 29944, remuneración mensual del profesor contratado en el marco de la ley 3328. Estos incrementos se efectúan en dos oportunidades, marzo y noviembre del año 2022. La asignación por jornada de trabajo adicional según la escala magisterial en que se encuentra el profesor encargado o jerárquico de institución educativa o especialistas en educación en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo 36-2017 de Economía y Finanzas. Este incremento también se realiza en dos etapas, marzo y noviembre del año 2022. Y la remuneración íntegra mensual superior de los profesores de la carrera docente de los institutos de escuelas de educación superior, así como la remuneración mensual del profesor contratado conforme a la ley 3512, cuyo incremento ha de efectuarse en dos oportunidades, junio-octubre del año 2022. Para tal efecto, el Minedu está autorizado a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de los gobiernos regionales. Ahora nos abocaremos en presentar el capítulo 7, correspondiente a las disposiciones especiales en materia de atención de desastres y reconstrucción. Se recomienda tomar especial atención a este capítulo, el cual nos permitirá tomar decisión oportuna desde el punto de vista presupuestal, en caso de darse alguna emergencia en nuestras localidades. Al respecto, empezamos detallando lo que nos indica el artículo 64 de esta ley, referente a la autorización para efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para la preparación ante peligro inminente y atención de desastres e información sobre bienes de ayuda humanitaria. Durante el ejercicio fiscal del año 2022, se está autorizando los tres niveles de gobierno, es decir, gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, para que puedan efectuar modificaciones en el nivel funcional programático con cargo a los recursos de sus mismos presupuestos institucionales, por las fuentes de financiamiento, recursos ordinarios, recursos determinados. Para este último, solo canon, sobrecanon y regalías, renta de aduanas y participaciones, así como también en la fuente de recursos directamente recaudados, pero únicamente con la finalidad de financiar siguientes acciones. Intervención ante el peligro inminente o intervenciones ante el peligro inminente o atención oportuna e inmediata. Rehabilitación en zonas de desastres producto del impacto generado por fenómenos naturales o por acción humana. Para efectuar las acciones indicadas, debemos tener en consideración lo siguiente. Deben estar considerados en el nivel 4 y 5. Conforme a lo indicado en el artículo 43 del reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, SINAGER, aprobado por el Decreto Supremo 048-2011 de la PC. También indicar que estas modificaciones presupuestarias financian intervenciones de tipología A3, denominados tipología de las actividades de emergencia. Y estas se ejecutan con cargo al programa presupuestal 068, reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias de desastres, en la actividad 561-44, atención de actividades de emergencia, los que están aprobados con Decreto Supremo 132-2017 de Economía y Finanzas. Muy importante tener presente que para proceder a estas modificaciones deben estar declarados en estado de emergencia por desastre o peligro inminente por Decreto Supremo de la Presidencia del Consejo de Ministros. Para la aplicación de este artículo, las entidades quedan exoneradas de lo establecido en el artículo 13 de la ley, así como también de los incisos 3 y 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Ahora, ¿hasta cuánto se pueden realizar modificaciones presupuestales correspondientes a los programas presupuestales? Tal como se muestra esta diapositiva, las entidades del gobierno nacional y gobiernos regionales
pueden efectuar hasta el 10% del PIA correspondiente a los programas presupuestales del respectivo pliego, sin perjuicio del cumplimiento de las metas físicas de las actividades de prevención de los programas ante la ocurrencia de desastres, siempre y cuando la zona afectada se encuentre declarada en estado de emergencia por desastre o peligro inminente por la autoridad competente. Para el caso de los gobiernos locales, no se establece algún tope para estas modificaciones presupuestales. Las entidades que realizan estas modificaciones en el nivel funcional programático deben presentar al Instituto Nacional de Defensa Civil, es decir, el INDECI, acciones realizadas a los resultados obtenidos y la aplicación del artículo 64 dentro de los 15 días siguientes terminados cada semestre de 2022. Asimismo, en el plazo indicado, el gobierno regional informa al INDECI sobre las adquisiciones de bienes de ayuda humanitaria con que cuentan en sus almacenes de los distintos que se hayan distribuido en el marco de la emergencia del SINPAT, entre otras acciones relacionadas. Ahora verificaremos lo indicado en el artículo 65, sobre el uso de recursos para contribuir a la reducción de riesgos de desastres. Para el año 2022 se autoriza de manera excepcional a los gobiernos regionales y gobiernos locales a utilizar hasta el 20% de los recursos provenientes del canon sobre canon y regalía minera únicamente para realizar las siguientes acciones: limpieza y descolmatación del cauce de ríos y quebradas, protección de márgenes de ríos y quebradas con rocas al volteo, monumentación y control de faja marginal en puntos críticos, así como la implementación del plan de prevención y de reducción de riesgo. Vale precisar que estos recursos autorizados se ejecutan en el programa presupuestal 068, reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencia de desastres. Las mencionadas actividades solo se pueden ejecutar en zonas altamente expuestas a inundaciones, deslizamientos de tierras, flujo de detritos huaicos. Sin embargo, para realizar cualquiera de estas intervenciones, previamente debe haber sido identificadas por la Autoridad Nacional del Agua, ANA, Instituto Geológico Minero y Metalúrgico INGEMET, el Instituto Geofísico del Perú, IGP, Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología del CENAMI, la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, CONIDA, según corresponda. Debemos tener en cuenta que esta autorización no alcanza si las actividades que se van a intervenir se encuentran en plan integral para la reconstrucción con cambios o cuyo cambio haya recibido financiamiento del FONDES para las mismas actividades. Para tal fin se exonera de los dispuestos en el artículo 13 de la Ley de Presupuesto del Año Fiscal 2022 y del inciso 13 del numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Ahora pasemos al artículo 66 de la presente ley, respecto de los recursos para financiar estudios de investigaciones para la prevención del riesgo de desastre. Sobre lo indicado, precisamos que para el año 2022 se está autorizando a los gobiernos regionales y gobiernos locales, a las universidades públicas, para que realicen transferencias financieras a favor de las siguientes entidades: Instituto Geofísico del Perú, Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología, Instituto Nacional de Investigación de Glaciares y Ecosistemas de Montaña, Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, Centro Nacional de Estimación y Prevención de Reducción de Riesgo de Desastres, Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, CONIDA, Instituto Geofísico Nacional. Para financiar la elaboración de estudios y proyectos de investigación relacionados a peligros generados por fenómenos de origen natural e inducidos por la acción humana, comportamiento de glaciares y ecosistemas de montaña, análisis de vulnerabilidad y riesgo y medidas de prevención y reducción de riesgo de desastres. Implementación de sistemas de observaciones y alerta temprana en relación con sus circunstancias territoriales. Estos recursos se ejecutan en el programa presupuestal 068, reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres. Estas transferencias se realizan con cargo a los recursos de sus presupuestos institucionales por las fuentes de financiamiento, recursos
ordinarios, recursos determinados, es decir, canon sobre canon, regalía, renta de aduanas y participaciones, y recursos directamente recaudados. Canon y sobrecanon y regalía y recursos directamente recaudados es lo que hemos mencionado. Asimismo, estas transferencias se aprueban previa suscripción del convenio y mediante acuerdo de Consejo Regional y Consejo Municipal. Las resoluciones del titular y del acuerdo del Consejo Regional se publican en el Diario Oficial del Peruano y el acuerdo de Consejo Municipal se publica en su página web. Aquí debemos precisar que cada pliego que efectúa las transferencias financieras es responsable de la verificación del seguimiento, lo que incluye el monitoreo y financiamiento de los recursos transferidos. Ahora revisaremos sobre los recursos del FONDES para el año 2022. Revisando el artículo 67 de la presente ley, se puede observar que se han asignado recursos para este fondo por 8.364.654.019 soles, el mismo que se tiene el siguiente desagregado. Se está considerando 271.872 para el financiamiento tanto de actividades así como para intervenciones de mitigación, capacidad de respuesta, rehabilitación y reconstrucción ante la ocurrencia de fenómenos naturales y antópicos, todo esto precisando por la Comisión Multisectorial del Fondo para Intervención ante la ocurrencia de desastres naturales. Asimismo, se está considerando en los pliegos del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobiernos locales para la sostenibilidad y continuidad de la ejecución de las intervenciones que están incluidas en el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios, por un monto de 2.433 millones de soles, cuyo desagregado puede ser revisado en el anexo 2 de la presente ley. También se ha considerado otros montos, los cuales invitamos a revisar en este artículo. Respecto a las transferencias, estos cambios se realizan mediante modificaciones presupuestarias en el nivel institucional de aprobación. Es mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministro de Defensa, a solicitud del INDECI. Ahora, ¿qué sucederá si a fin de año existen saldos de libre disponibilidad? En esta eventualidad de los tres niveles de gobierno, están autorizados a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de la unidad ejecutora de la Autoridad de Reconstrucción de Cambios. Estas modificaciones son aprobadas mediante decreto supremo y refrendados por la PCM y el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora revisaremos el capítulo 8 correspondiente a las disposiciones especiales en ciencia y tecnología e innovación. Para tal efecto nos referimos únicamente al artículo 71. Para los fines del desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, el artículo 71 de la presente ley ha autorizado durante el año 2022 a los tres niveles de gobierno, gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, realizar transferencias de recursos al Ministerio de la Producción, unidad ejecutora del Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad. Con los recursos que se vayan a transferir a esta unidad ejecutora, se podrá desarrollar la innovación, la adopción de observación de tecnologías, el asesoramiento de la calidad, certificaciones y reglamentos técnicos, el fortalecimiento de las capacidades de generación y asimilación de conocimientos, así como la mejora de las capacitaciones productivas en gestión empresarial. Las transferencias a realizar en el caso del Gobierno Nacional se realizan mediante modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, aprobados mediante decreto supremo, en tanto que para el caso de los gobiernos regionales y gobiernos locales, las transferencias lo efectúan a través de las transferencias financieras aprobadas mediante acuerdo de Consejo Regional o Consejo Municipal respectivamente, donde el acuerdo de Consejo Municipal se aprueba y se publica en el Diario Oficial El Peruano y el acuerdo de Consejo Municipal en la página web institucional.
Ahora es el momento de revisar el capítulo 9 correspondiente a las disposiciones especiales en materia de agricultura. Sobre el capítulo 9 corresponde a las disposiciones especiales en materia de agricultura. Mostraremos dos artículos para el desarrollo de este importante sector. El primero de ellos es el artículo 72, referido al programa de compensación para competitividad Agroideas. Esta se autoriza a las entidades del gobierno regional y gobierno local a aprobar transferencias financieras al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Estos recursos a transferir permitirán a Agroideas ejecutar planes de negocios a través de convenios de cooperación interinstitucional a ser implementados en sus respectivos ámbitos territoriales. Tener presente que estas transferencias financieras se aprueban mediante acuerdo de Consejo Regional y Consejo Municipal previo informe favorable de la Oficina de Planificación y Presupuesto. De otra parte, en esta misma diapositiva tenemos el artículo 74, mediante el cual se autoriza realizar transferencias financieras para la implementación del módulo para el resguardo del ganado. En este sentido, la norma indicada autoriza a los gobiernos locales a aprobar transferencias financieras al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para que esta entidad pueda ejecutar la implementación de módulos para el resguardo del ganado, cobertizos, a través del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, Agrorural, las mismas que serán implementadas en el ámbito del gobierno regional. Estas transferencias financieras se aprueban mediante acuerdo del Consejo Regional y se publican en el Diario Oficial del Peruano. Ahora el turno de revisar algunas de las disposiciones complementarias finales, principalmente aquellas relacionadas a los gobiernos regionales y locales. En la segunda disposición complementaria final de la presente ley, se ha establecido que los créditos presupuestarios correspondientes a las competencias y funciones transferencias en el año 2022 en el marco del proceso descentralizado han sido considerados en la programación multianual de gastos del año 2022 por el respectivo pliego, se debe realizar las siguientes acciones. Se transfieren con cargo al presupuesto del pliego que ha transferido la competencia, conforme a lo que se encuentra establecido en la quinta disposición complementaria transitoria de la Ley 27783, Ley de Bases de Descentralización. Estas transferencias se realizan en enero en el año 2022 a propuesta del pliego respectivo, y en este se detalla el monto que corresponde a cada pliego a ser habilitado. La propuesta antes mencionada es remitida al Ministerio de Economía y Finanzas para los fines respectivos. En esta diapositiva mostraremos dos disposiciones complementarias finales. Empecemos con el desarrollo de la primera, ella referida a la quinta disposición final. En esta quinta disposición complementaria final se autoriza a los pliegos presupuestarios de los tres niveles de gobierno a efectuar transferencias de recursos a favor de la Autoridad Nacional del Servicio Civil para el financiamiento y cofinanciamiento del complemento remunerativo de la asignación de los agentes públicos. Estas transferencias se aprueban para el caso del Gobierno Nacional mediante modificaciones presupuestarias en el nivel institucional aprobado por decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio del Sector Habilitador. El Gobierno Regional es aprobado mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y la PCM a propuesta del Gobierno Regional. Y los gobiernos locales se realizan mediante transferencias financieras aprobadas por acuerdo del Consejo previo informe favorable de la Oficina de Presupuesto. De otra parte, mediante esta disposición complementaria final, se está autorizando a servir a pagar el total de la remuneración de los gerentes públicos asignados a entidades públicas que no cuenten con plazas presupuestadas. Así también se está autorizando a las entidades receptoras a efectuar transferencias de recursos a favor de servir de los recursos destinados a la contratación bajo el Decreto Legislativo 1057 para los cargos que sean cubiertos con gerentes públicos. Para la aplicación de la presente disposición se exonera a las entidades receptoras de los gerentes públicos de las restricciones señaladas en el artículo 49 del Decreto Legislativo 1440, referente
a las limitaciones de modificaciones presupuestarias en el nivel institucional. Con respecto a la disposición complementaria final, también se autoriza a los 3 niveles de gobierno a efectuar transferencias de recursos a la Autoridad Nacional del Servicio Civil con la finalidad de desarrollar programas formativos, incluidos los procesos de selección a cargo de la Escuela Nacional de Administración Pública, requiriéndose para ello suscribirse a un convenio. Esas transferencias de recursos se efectúan en caso de los gobiernos regionales y gobiernos locales mediante transferencias financieras que se aprueban por acuerdo del Consejo Regional o Consejo Municipal, requeridos informe previo favorable de la Oficina de Presupuesto en ambos casos. El acuerdo del Consejo Regional se publica en el peruano y el acuerdo del Consejo Municipal en la página web del gobierno local. Por otra parte, el gobierno nacional lo realiza mediante modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, aprobado por decreto supremo con el referendo del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio del Sector Habilitador. En la 10ª disposición complementaria final para el año 2022, respecto a la continuidad del pago de sentencias judiciales con la finalidad, con calidad de cosa juzgada, se está disponiendo la reactivación de la comisión evaluadora para que apruebe un listado complementario de las deudas del Estado, generadoras por estas sentencias al 31 de diciembre del presente año, para la cancelación y amortización hasta por la suma de 30.000 por acreedor. Todo esto en un plazo de 60 días hábiles contados a partir de la instalación de la comisión iniciado por la ley 30137, ley que establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales. Para tal efecto, los titulares de las entidades del gobierno nacional y gobierno regional deben remitir a la comisión evaluadora las deudas del Estado, la información de los comités. Esto de acuerdo a los procedimientos y plazos que se establecen en el reglamento. Este reglamento se aprueba mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dentro de los 30 días calendarios a la entrada de vigencia de la ley 31084. Estos recursos se financian con cargo a la reserva de contingencia de acuerdo al artículo 53 del decreto legislativo 1440 hasta la suma de 200 millones. Estos recursos se transfieren a los pliegos del gobierno nacional y los gobiernos regionales en la fuente de financiamiento recursos ordinarios mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Un punto muy importante es que los pliegos a quienes asignan estos recursos tienen la obligación de verificar los montos que mantienen por concepto de sentencia judicial en calidad de cosa juzgada para evitar la duplicidad de pagos. A través de la 16ª disposición complementaria final de la presente ley, se autoriza al MIDIS para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional hasta por la suma de 30 millones a las entidades de gobierno nacional y gobierno regional para financiar la estrategia de acción social con sostenibilidad, la cual incluye, entre otras acciones de operación y mantenimiento de las plataformas interinstitucionales de acción social PIAS. Estas modificaciones presupuestarias se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el MIDIS. Asimismo, el MIDIS queda facultado para financiar las acciones de coordinación de dichas estrategias y las que correspondan a operación de las PIAS con hasta el 5% de la suma señalada en el párrafo precedente. Por otra parte, para la aplicación de esta disposición, el MIDIS, mediante la emisión de un decreto supremo, aprueba disposiciones complementarias, las que deben incluir las acciones que deben realizar tanto el gobierno nacional y el gobierno regional en el marco de esta disposición complementaria final. A través de la 24ª disposición complementaria final se exonera la prohibición de reajustes o incrementos de remuneraciones, bonificaciones, beneficios, dietas, asignos, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza, sea forma, modalidad, periodicidad y fuentes de financiamiento. Aprobación de nuevas bonificaciones, beneficios, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad y fuente de financiamiento. Todos estos
que se han establecido en el artículo 6 de la presente ley para efectos de la aprobación de conceptos de ingresos en el marco de los convenios colectivos, laudos arbitrales, aprobados de conformidad con la Ley 31.188, Ley de Negociaciones Colectivas del Sector Estatal. Para tal efecto, todo proceso de negociación colectiva o proceso de arbitraje se sujeta a lo dispuesto al ítem D del artículo 3 de la ley citada, previamente referente al principio de provisión presupuestal. Es decir, todo acuerdo de negociación colectiva que tenga incidencia presupuestal deberá considerar las disposiciones presupuestarias. Asimismo, estas negociaciones colectivas o procesos arbitrales se sujetan al cumplimiento de las normas y principios vigentes de la administración financiera del sector público. De otra parte, tener en consideración que los procesos de negociación colectiva y o procesos de arbitraje laboral en trámite se adecúan a lo establecido en la presente disposición. Respecto de la presentación de los servicios públicos para los ciudadanos, especialmente de alguna discapacidad, la 29ª disposición complementaria final se ha establecido los siguientes puntos. Como primer punto, los gobiernos regionales y gobiernos locales están obligados a utilizar hasta el 0.5% de su presupuesto institucional, debiendo priorizar gastos en el marco del InvierTP para la realización de obras de mantenimiento, reparación, adecuación, destinados a mejorar y a proveer accesibilidad de infraestructura urbana de las ciudades, incluyendo accesos, palacios y demás sedes regionales y municipales, que están al servicio de todos los ciudadanos, priorizando a aquellas personas con alguna discapacidad. Como segundo punto, los gobiernos regionales y gobiernos locales también están obligados a utilizar hasta el 0.5% de su presupuesto institucional para financiar los gastos operativos, planes, programas, servicios que por ley deben realizar las oficinas regionales en atención de estas personas, ¿no? O REDIS, y las oficinas de las municipalidades de los gobiernos locales, o MAPET, ¿no? Según la jurisdicción. Estas entidades deben informar anualmente por escrito a la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, del Congreso de la República, sobre el cumplimiento de lo establecido en la presente disposición, bajo responsabilidad del titular del pliego, gerente general y gerente municipal. Asimismo, deben presentar copia al Consejo Nacional para la Integración de Personas con Discapacidad, el CONADIS. El plazo para enviar el respectivo informe es de 90 días calendario, de culminado el año fiscal. Mediante la 30ª disposición complementaria final, se autoriza a los gobiernos regionales y gobiernos locales para utilizar hasta un 20% de los recursos provenientes del canon sobre canon y regalía minera, así como los saldos de balance generados por dichos conceptos, únicamente para ser destinados a acciones de mantenimiento de infraestructura y no de otro tipo de actividades. Para ser implementada esta disposición, las entidades quedan exoneradas de lo dispuesto en el inciso 3 del numeral 48.1 del artículo 48 del decreto legislativo 1440, donde indica que no se pueden autorizar las habilitaciones para gastos corrientes con cargo a obligaciones presupuestarias de gastos de capital. Y también se exonera del numeral 13.3 del artículo 13 de la presente ley. Asimismo, los gobiernos regionales y gobiernos locales que tengan autorización legal expresa respecto al uso de los recursos provenientes del canon sobre canon y regalía minera en porcentajes mayor a lo establecido de la presente disposición, se rigen a lo establecido por dicha autorización. Ahora veremos lo dispuesto en la 32ª disposición complementaria final de la ley referente al financiamiento de las deudas con eSalud UNP y la famosa Repro, AFP. Sobre este asunto, están autorizadas a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático las entidades del gobierno regional y gobierno local que acogieron al sinceramiento de estas deudas para financiar el pago del régimen del sinceramiento de deudas por aportaciones a eSalud y UNP y la muy comentada Repro AFP.
aspectos que fueron establecidos por el Decreto Legislativo 1275, que es el decreto legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y transparencia fiscal del gobiernos regionales y gobiernos locales. Para tal efecto, estas entidades quedan exceptuadas de lo establecido en los numerales 9.1 y 9.4 del artículo 9 de la presente ley, donde se prohíbe la anulación y la habilitación de las partidas 211 y CAS respectivamente, y del inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del decreto legislativo 1440, donde indica que las restricciones de los programas presupuestales, los productos. A tener en cuenta, y solamente en el caso de los gobiernos regionales, la exoneración de los numerales 9.1 y 9.4 del artículo 9 de la presente ley deben contar con la opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto, de la Dirección General Fiscal de Recursos Humanos y, bueno, la Dirección General de Presupuesto Público. Para tal efecto, las solicitudes de informe favorable de la Dirección General de Presupuesto Público pueden ser presentadas al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 28 de octubre del 2022. Vale precisar que está prohibido efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a la categoría presupuestal 901, acciones centrales, específicamente de la actividad, gestión administrativa, y de 3 finalidades: pago por cuotas repro AFP, pago de cuotas del sinceramiento de las deudas por aprobaciones y la UNP, con el fin de querer habilitar otras partidas genéricas o específicas de gastos, salvo las habilitaciones que se realicen entre las finalidades mencionadas en la indicada categoría presupuestal y actividades del mismo pliego. Algunas entidades tienen la necesidad de cumplir con el servicio de deuda, pero no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente. Por tal razón, mediante la 33ª disposición complementaria final de esta ley, se autoriza a los gobiernos regionales y gobiernos locales para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para el pago del servicio de la deuda, pero únicamente con cargo a los recursos de su presupuesto institucional y por la fuente de financiamiento de recursos determinados, destinado a inversiones a que se encuentre bajo el ámbito del InvierTP de proyectos que no se encuentran en dicho sistema. Para tal efecto, se exceptúa a las entidades de lo establecido en el artículo 13 de la presente ley sobre medidas de gasto de inversión. De otro lado, esta misma diapositiva se muestra lo dispuesto en la 41ª disposición complementaria final de la presente ley. En esta disposición complementaria final se autoriza al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional por la suma de 147.068.296 soles a los gobiernos locales, con cargo a la fuente de financiamiento recursos ordinarios para el financiamiento de las acciones del fortalecimiento de las capacidades de gestión vial, del mantenimiento, ejecución, consultorías de obras de infraestructura vial en el marco del programa de inversiones del Código PROC 23-2012 SNIP, es decir, gestión del programa y otros, programa de apoyo de transporte subnacional, más conocido como PATS. Estas modificaciones presupuestarias se aprueban previa suscripción del convenio y mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el cual deberá de ser publicado a más tardar el 31 de marzo del 2022. Mediante la 52ª disposición complementaria final de la presente ley, se ha autorizado a los gobiernos regionales y gobiernos locales de manera muy excepcional a utilizar los recursos del canon sobre canon y regalía minera del Fondo de Desarrollo Socioeconómico de FOCAM para el financiamiento y cofinanciamiento para la ejecución del IOR. Tener presente que esta acción puede realizar una vez descontado el monto total acumulado de las obligaciones o compromisos de pago previamente contraídos y que deben ser atendidos por dichos recursos. En esta misma diapositiva se muestra la 56ª disposición complementaria final. En aquella se autoriza a los 3 niveles de gobierno, llámese gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local,
a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para financiar transferencias financieras que efectúan a favor de la Contraloría General de la República. Para tal caso, estas entidades públicas quedan exceptuadas de las restricciones previstas en los numerales 9.1 y 9.4 del artículo 9 de la presente ley, concerniente a las restricciones de las modificaciones de la partida de gasto 211, retribuciones y complementos en efectivos, así como las partidas de gasto vinculados a CAS. Mediante la 72ª disposición complementaria final de la presente ley, se está autorizando a todas las entidades de la administración pública para que en el marco del artículo 2 del Decreto Legislativo 1057 puedan prorrogar la vigencia de los contratos suscritos bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios, las mismas que fueron implementadas en el marco de la segunda disposición complementaria final del Decreto de Urgencia 034-2021 y la única disposición complementaria final del Decreto de Urgencia 083-2021. Conforme a lo indicado en esta disposición complementaria final, estos contratos pueden ser programados como plazo máximo hasta el 31 de diciembre de 2022. Asimismo, se está dejando suspendido hasta el 31 de diciembre de 2022 lo establecido en la Ley 31298, ley que prohíbe a las entidades públicas contratar al personal mediante la modalidad de locación de servicios para las actividades de naturaleza subordinada. Por otro lado, mediante la 73ª disposición complementaria final de la Ley de Presupuesto para el año 2022 y también de manera excepcional, se está autorizando a las entidades de la administración pública comprendidas en el artículo 2 del Decreto Legislativo 1057 para que puedan contratar servidores bajo el régimen especial de la contratación administrativa de servicios para efectos de reemplazar aquellos servidores civiles que hayan finalizado su vínculo contractual a partir del 3 de agosto del 2021 o que venían ocupando cargos presupuestarios que cuentan con un código habilitado y que se encuentren activos en el AIR. Asimismo, se autoriza reemplazar a aquellos servidores civiles que hayan finalizado por renuncia su vínculo contractual suscrito en el marco de lo establecido en el Decreto de Urgencia 034-2021 y Decreto de Urgencia 083-2021. También considerar para el presente caso que los contratos que suscriban en el marco de esta disposición complementaria final no es aplicable lo indicado en el artículo 2 de la Ley 31131, ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público. Estos contratos pueden ser suscritos y prorrogados con vigencia no mayor al 31 de diciembre del 2022. Asimismo, considerar para el presente caso que estos contratos se financian con cargo al presupuesto institucional de la misma entidad sin demandar mayores recursos al Tesoro Público. En esta disposición complementaria final, la 77ª se establece que la presente ley, por naturaleza especial de la materia que regula, tiene prevalencia en su aplicación sobre cualquier otra norma jurídica con rango legal o integral que se oponga a lo establecido por la presente ley o limite su aplicación. Mediante la 104ª disposición complementaria final de la presente ley, se ha dispuesto el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y ejecución al 31 de diciembre de 2020, correspondiente al sector de educación en los pliegos de gobierno nacional y gobierno regional, hasta por 1.000 millones. Para tal efecto se debe considerar lo siguiente. El comité permanente aprueba mediante acta el listado priorizado de las sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada en ejecución al 31 de diciembre del 2020. Los miembros del comité permanente son responsables de verificar y validar el contenido de la información consignada en el aplicativo informático, utilizar y aplicar los criterios priorizados para la elaboración del listado priorizado, revisar el reporte de observaciones que se emitan en el aplicativo informático, archivar y conservar y custodiar la documentación referida al inciso 1 de la presente disposición.
Respecto al orden de prelación y demás requisitos, se encuentran detallados en la presente disposición complementaria, los que invito a revisar. Por otra parte, mediante la 113ª disposición complementaria final de esta ley, se ha dispuesto el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y ejecución de los pliegos de gobierno nacional y gobiernos regionales, en este caso distintos del sector educación, hasta por 300 millones. Para tal efecto deberán de considerar los siguientes puntos. Recursos autorizados se distribuyen en partes iguales entre los beneficiarios considerados en el anexo 3 del Decreto Supremo 216/2021 de Economía y Finanzas. Se financia con cargo a los recursos a los gobiernos, perdón, a los recursos a los que refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo 1440. Los pliegos a los que asignen recursos tienen la obligación de verificar los montos a la fecha de la transferencia, mantienen con concepto de sentencia judicial en calidad de cosa juzgada y en ejecución al 31 de diciembre de 2020 para evitar la duplicidad de pagos. Asimismo, los demás requisitos se encuentran detallados en la presente disposición complementaria. En esta diapositiva mostraremos dos disposiciones complementarias finales. Empecemos. Mediante la 121ª disposición complementaria final se autoriza a los pliegos de gobierno nacional, regional y local a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a su presupuesto institucional, con la única finalidad: financiar actividades de capacitación en materia de salud mental, bienestar emocional. Incluye por los menos 4 capacitaciones para los funcionarios y trabajadores del sector público y para aquellos que no teniendo vínculo laboral presentan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Todos aquellos en el marco de la Ley 29.783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, mediante la 123ª disposición complementaria final de esta ley, se autoriza a los gobiernos regionales y gobiernos locales a ejecutar inversiones bajo el ámbito del InviérteP, en inversiones del Poder Judicial o Ministerio Público. Para ello se requiere previamente la suscripción de un convenio a título gratuito. Lo indicado previamente no implica, para el caso de gobiernos regionales y gobiernos locales, que realicen acciones administrativas de justicia. Por lo tanto, estas intervenciones se financian con cargo al presupuesto institucional de estas entidades sin demandar mayores recursos al Tesoro Público. En esta diapositiva mostraremos lo establecido en la 127ª disposición complementaria final de esta ley, en la cual se indica que las municipalidades provinciales y distritales incluyen en sus respectivos presupuestos institucionales para el año 2022 las partidas que correspondan para otorgar las transferencias de recursos en el marco de la normatividad vigente a favor de las municipalidades de centros poblados de su jurisdicción territorial, conforme a lo establecido en el artículo 131 y 133 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, así como el modificado de la Ley número 31079. Estas partidas presupuestales serán consideradas en las específicas de gasto 24.13.13 otras unidades de gobierno local. Ingresando al último bloque de esta presentación, es el momento de presentar disposiciones complementarias transitorias. La primera disposición complementaria transitoria de la ley está dirigida a las empresas y organismos públicos de los gobiernos regionales y locales, a quienes les sugerimos tomar mucha atención, considerando los plazos que están por vencerse. Como cada año, estas entidades públicas aprueban disposiciones de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público de ingresos de personal y efectúan de modo en las empresas del gobierno
regional y gobiernos locales aprueban estas disposiciones mediante acuerdos de directorio, en tanto que los organismos públicos descentralizados de los gobiernos regionales y gobiernos locales deben aprobar estas disposiciones mediante resoluciones de su titular. Para el caso de las OPDs, deben tener en cuenta que en materia de ingresos del personal están sujetos a lo dispuesto en la presente ley y en lo que corresponde a la ley 357 Ley de Servicio Civil. Las entidades mencionadas deben publicar las disposiciones aprobadas en el Diario Oficial del Peruano con un plazo no mayor al 31 de diciembre de 2021 y rigen a partir del 1 de enero de 2022. Vale precisar para este caso, de no cumplir con estas disposiciones complementarias transitorias, son de aplicación las normas de austeridad, disciplina y calidad de gasto público y de ingresos de personal perdón, comprendidos en la presente ley 31084, Ley de Presupuesto 2021. Finalmente, revisaremos la segunda disposición complementaria transitoria sobre los ajustes al presupuesto institucional. En este sentido, los niveles de gobierno nacional, regional y local están autorizados a modificar su presupuesto institucional aprobado por la fuente de financiamiento, recursos determinados y recursos directamente recaudados, siempre y cuando hayan producido una modificación a las estimaciones de ingreso, siendo el plazo máximo el 31 de enero de 2022. Sin embargo, para el caso de recursos en la fuente de financiamiento, recursos directamente recaudados, la autorización se aplica solo para aprobado. En tanto, para recursos determinados provenientes de los conceptos incluidos en los índices de distribución del presupuesto institucional aprobado en los conceptos antes referidos conforme al monto estimado publicado hasta el 21 de diciembre del 2021. Mediante resolución por la Dirección General de Presupuesto Público. Por otra parte, en los casos que fuera necesario una modificación en las estimaciones de saldos de balance, autorícese al gobierno regional y gobiernos locales hasta el 31 de marzo de 2022 para reducir su presupuesto institucional aprobado previa opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público. Para tal efecto, las solicitudes deben presentarse como máximo hasta el 8 de marzo del 2022 a la Dirección General de Presupuesto Público. Es así como llegamos a la parte final de esta exposición. Los invitamos a revisar el texto completo de la Ley de Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2022, el mismo que está disponible en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchísimas gracias por la atención prestada. Muchas gracias, José, por tu presentación. A continuación pasaremos al bloque de preguntas para que nuestro expositor responda a las consultas que los participantes nos han hecho llegar mediante nuestro formulario de inscripción. ¿En qué caso es aplicable lo indicado en el artículo 20 de la Ley de Presupuesto 2022 referente a la ejecución de gastos de inversión a inicios de año? Respecto a esa consulta, es oportuno indicar que esta disposición es aplicable en aquellas inversiones que al finalizar el año 2021 el compromiso no llegó a la fase del devengado, siendo necesario la asignación de presupuestos para el cumplimiento del compromiso asumido con los proveedores o contratistas durante el año fiscal. Para tal efecto, solo se podrá realizar estas modificaciones hasta el 31 de enero del 2022, quedando exceptuados únicamente los numerales 13.1, 13.2, 13.3 del artículo 13 de la presente ley de presupuesto, no pudiendo tocarse inversiones consideradas en el anexo 1 de la presente ley. Gracias. Veo, en el marco del artículo 9 de la Ley de Presupuesto 2022, ¿cuáles son los plazos establecidos para efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático? Para responder a esta consulta, mencionaremos brevemente algunas de las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, indicados en el artículo 9 de la Ley de Presupuesto del 2022, las cuales indican los plazos. Empecemos. En el caso del numeral 9.1,
el cual prohíbe habilitar y ser habilitador en la partida de gasto 211, retribuciones y complementos en efectivo, se efectúan hasta el 15 de febrero de 2022, cuyo informe favorable a la Dirección General de Presupuesto Público se emite hasta el 10 de febrero de 2022, tener en cuenta que las solicitudes de informe favorable solo pueden ser presentadas al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 24 de enero de 2022. Asimismo, para la aplicación de la excepción indicada en el numeral 9.2 para el caso de anulaciones de la partida de gasto 221, pensiones, los pliegos del Gobierno Nacional y Regional presentan sus solicitudes de opinión favorable hasta el 17 de octubre de 2022. De igual modo, para la aplicación de las excepciones indicadas en el numeral 9.4 respecto de la habilitación o anulación de partidas de gasto vinculadas a cada de los pliegos presupuestarios, realizan estas modificaciones presupuestarias hasta el 15 de marzo del 2022. Para los casos de las entidades de gobierno nacional y regional, presentan sus solicitudes de opinión favorable hasta el día 25 de febrero y la DGPP emite opinión el 11 de marzo del 2022. Gracias. ¿Cuáles son los plazos establecidos en la Ley de Presupuesto para las modificaciones presupuestarias o entre productos de los programas presupuestales para el 2022? Bien, para atender esta consulta nos referimos al artículo 31 de la presente ley, en la cual se han establecido plazos para efectuar modificaciones presupuestarias en o entre productos de los programas presupuestales. La presente solicitudes para el informe favorable a la DGPP es hasta el 1 de marzo de 2022. La DGPP emite opinión favorable hasta el 25 de marzo a todos los pliegos que efectúan estas modificaciones hasta el 31 de marzo. Se debe indicar también que esta disposición es de cumplimiento para los 3 niveles de gobierno. Gracias por la pregunta. ¿Se pueden realizar modificaciones presupuestarias en el NFP de los presupuestos asignados a inversiones para habilitar a actividades por emergencia de desastres? Respecto a esta pregunta, indicar que conforme a lo establecido en el artículo 64 de la presente ley, ante peligro inminente y para atención de emergencias por desastres de los 3 niveles de gobierno, es decir, del gobierno nacional, regional y local, están autorizados a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a los presupuestos de las fuentes de financiamiento, recursos ordinarios y recursos determinados, sea en este caso último, canon sobre canon, regalía, renta de aduanas y recursos directamente recaudados por fenómenos de origen natural o que hayan sido inducidos por la acción humana, considerado en los niveles 4 y 5 a los que se refiere el artículo 43 del reglamento de la ley 29664, ley del SINAGER, y además debe contar con la declaratoria de emergencia por la PCM. Cumplidas estas condiciones, los recursos a habilitar productos de estas modificaciones presupuestarias necesariamente deben de ser atendidas en el programa presupuestal 068, reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, y en la actividad 561-44, atención de actividades de emergencias. En caso de anular presupuestos de inversiones, se exonera de lo indicado en el ítem 3 del numeral 48.1 del artículo 48 del decreto legislativo 1440, así como del artículo 13 de la presente ley. Por otro lado, en caso de modificarse el presupuesto de productos de programas presupuestales para el caso de gobiernos nacional y regional, es como máximo hasta un 10% del PIA, en tanto que para el caso de gobierno local no hay límites debido a asegurar estos niveles de gobierno el cumplimiento de las metas. Gracias. Para el año 2022, ¿hasta cuándo el gobierno regional y gobierno local pueden efectuar transferencias financieras para el financiamiento y cofinanciamiento de inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de proyectos que no se encuentran vinculados a dicho sistema? Al respecto, se debe tener presente que el literal L del numeral 16.1 del artículo 16 ha previsto que las transferencias financieras para dicho caso se efectúan al tercer trimestre del año 2022, debiendo emitir
el acuerdo del Consejo Regional o Consejo Municipal según corresponda dentro de dicho plazo ya mencionado. Muchísimas gracias por la pregunta. Muchas gracias, José, por tu participación en esta ronda de preguntas. De esta manera hemos llegado al final de esta capacitación virtual. Les recordamos que para consultas adicionales pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas de presupuesto público de la sede Conectamef más cercana a su localidad. El directorio lo pueden encontrar en los enlaces que hemos colocado en el chat del evento. Asimismo, les recordamos que podrán ver el video de esta y todas las capacitaciones virtuales de la Dirección General de Presupuesto Público a través del YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. No quiero dejar pasar esta oportunidad para hacerles llegar nuestros saludos por el año venidero. Desde la DGPP les deseamos un feliz y próspero año 2022. Les agradecemos por su participación. Que tengan buenas tardes.